hasta que un día comencé a toser. A los 5 días no podía respirar y a los 7 días estaba conectado a una máquina. Yo no reniego de la formación. Yo lo que creo es que me convertí en un periodista sin título. Hijo, usted no tiene el talento para jugar al fútbol. No nació con este talento. Lo siento. Su padre lo va a apoyar, todo lo que usted quiera, pero usted no tiene talento. Hola, hola. El día de hoy en Fútbol Love tenemos una charla con un personaje, con un periodista deportivo hondureño que no solo se ha quedado en eso, en esa profesión que tanto ama, sino que ha sabido cómo evolucionar con la actualidad de los medios sociales, pero sobre todo con ese amor y esa pasión que vive por los deportes. Relly Maradiaga está con nosotros. Hay charlas que desde antes que inicien uno ya sabe que se van a convertir en esas favoritas, sobre todo por el personaje con el que voy a platicar, porque no solo es una figura pública en Honduras, sino que es un amigo que quiero mucho, que estimo un montón, el señor Relly Maradiaga. Gracias por tu tiempo, Relly. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va, Carmen Elena? Qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo desde tu tierra. Y como siempre te digo, Carmen Elena, siempre, porque me parece que tenés un nombre bien telenovelesco, tenés un nombre como de Carmen Elena, lo sé todo, o sea, tenés como ese, me gusta la combinación de los dos nombres, aunque sé que Elena no, o sea, casi nunca lo usabas artísticamente, era siempre Carmen Boquín, pero creo que los amigos te conocemos como Carmen Elena. Qué gusto estar aquí y que Dios bendiga este proyecto. Me encanta, gracias Relly, de verdad, por aceptar la invitación y estar listo para platicar. Quiero contarte algo, Carmen Boquín siempre fue el nombre artístico, como vos decís. ¿Y sabes quién fue la razón del Carmen Elena que tomara un poder más alto? Facebook. Cuando Facebook lanzó las páginas, ¿te acordás? Las páginas de fans. Sí, correcto. Esa se llamaba Carmen Boquín y yo quería diferenciarla de la página privada y le puse Carmen Elena. Y a partir de ahí abrí un mundo que marca un poco la diferencia. Mis amigos y gente muy cercana me llama Carmen Elena y la gente un poco, ¿sabes? No tan cercana se quedó solo con el Carmen. Las preguntas y lo que nos contamos, ¿no? Sí, y lo que nos puede hacer diferenciarnos. O sea, yo creo que estamos en una época donde al parecer todo está expuesto. Yo comentaba con un amigo y le decía, yo creo que hay una razón por la cual, y ya entraremos en los temas que vos traes, pero se me viene esta idea. Hay una razón por la cual hay mucha depresión más en esta actualidad. Y yo creo que tiene que ver mucho con las redes sociales, fíjate. Porque si vos entras en este momento a tu Instagram, pareciera que una vida normal es la cosa más horrible del mundo. Porque vos entras a Instagram y ves que este está en Bruselas, que el otro anda por Miami, que el otro está en un concierto de Coldplay, y de repente viste 4 o 5 personas y crees que la totalidad de tus amigos están viviendo esa vida espectacular y solo viste 3 o 4. El 99% estamos viviendo vidas normales y tranquilas, y creo que aprender a abrazar la rutina, la normalidad, los días donde no pasa nada es parte de la felicidad. Mejor no lo pudiste decir, porque yo creo que al final del día esa sobreexposición de contar nuestras vidas que le ha quitado la importancia a las pequeñas cosas, porque obviamente no es bonito compartir qué comiste en tu día a día, cómo arreglaste la casa, fuiste al supermercado, sino que otro tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que hay gente que cada vez más está quitando esos lentes de vivir engañado en un mundo que se entiende que es parte de la modernidad y de esta generación, pero que no lo es del todo. Yo creo que la generación Z, mira, Relly, a pesar de que es una generación que ha estado empapada de la tecnología, es un poco más consciente de eso. ¿Puedes creer que el otro día vi en TikTok que están virales los teléfonos que solo tienen teléfono? O sea, los que vos y yo teníamos antes. Correcto. La gente está pagando un dineral por volver a comprar estos celulares, conectarlos y solo tener teléfono. Está de moda las cámaras, que verdad las cámaras que usábamos cuando salíamos y luego colgábamos todos los videos y fotos en Facebook, están de moda otra vez. La generación Z quiere salir sin celulares, únicamente con un teléfono para llamar y cámara de fotos. O sea, a mí me parece que algo nos está mandando de mensaje, ¿no? Y yo creo que algo nos está pidiendo el alma, el espíritu, el interior. Yo creo que en algún momento el acelerador del mundo se presionó demasiado y creo que en la pandemia hubo ese freno, hubo ese
ese bajar la pelota al piso, el tranquilizar el juego y entender. Yo creo que la pandemia nos sirvió para entender cuáles eran las cosas verdaderamente importantes en este camino. Ya quien no aprendió en la pandemia, ya no aprendió jamás. O sea, quien no salió distinto o diferente de ese año, de ese 2020, yo creo que ya no aprendió jamás. Pero a partir de allí yo he visto un cambio de conciencia, no en todos, pero sí en una buena parte de nosotros. Riley, yo creo que la pandemia fue un parteaguas, ¿no? Para mucha gente. En todos los aspectos, profesionales, personales, muchas separaciones, también muchos matrimonios que se hicieron más fuertes, más allá de la gente que nos dejó. El parteaguas de la vida de Riley Maradiaga, sé que es bien difícil poner uno solo, pero ¿podría darme ese evento que fue tu parteaguas? El COVID, definitivamente. Yo también vivía en ese mundo acelerado y en esa presión constante de quiero más y quiero alcanzar más y quiero lograr esto y quiero lograr lo otro y me frustro si no lo logro y no aprendo de la derrota, sino que yo siempre tengo que ganar y siempre tengo que ser el número uno, hasta que un día comencé a toser. A los 5 días no podía respirar y a los 7 días estaba conectado a una máquina que le hacía pip, 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 pip. Y a mí me volvía loco la máquina, te cuento. O sea, el sonidito de la máquina me volvía loco. Y en un momento logré saber cómo apagar el sonido. Entró toda mi familia como locos al cuarto y se murió ese man, ya no suena la máquina. Pero en realidad es que y me pasé 12 días en este proceso, 12 días conectado a oxígeno, al alto flujo, a sentir los pulmones destruidos, pero sobre todo a darme cuenta, Carmen, que el mundo seguía girando, el mundo seguía dando vueltas. Los programas de televisión que yo sentía que sin mí ese programa se venía, no, seguían saliendo sin ningún problema. La vida continuaba, porque la vida sigue, porque la vida continúa. Pero ¿sabes para quiénes la vida sí se había detenido? Para mi esposa, Para tu familia. para mis 2 hijos, para mi madre, para mis hermanos. Para ellos sí no había vida. Entonces, el COVID vino a reformularme y reordenarme las prioridades, pero sobre todo vino a volverme a poner en el primer lugar algo que yo había dejado de lado y que tristemente tuvo que venir esta enfermedad para volver a replanteármelo, que es mi relación con Dios, que es mi relación con el Creador. A partir de allí creo que el COVID lo que vino a hacer es poner mi mundo como una especie de rompecabezas desordenado en el cual había que volver a colocar las piezas en el orden. Primer lugar Dios, segundo lugar la familia, tercer lugar el trabajo. No es que dejé de trabajar, no es que ya no me gusta trabajar, no es que no salgo a trabajar, es que sé entender en qué momento parar, porque ahora toca ser esposo, ahora toca ser papá, ahora toca ser hijo. Y cuando vengo acá a este espacio, a mi empresa, a Luma, soy jefe creativo, soñador, líder, si lo querés llamar de alguna manera. Pero entonces el saber pasar de uno a otro y no llevarte los problemas de aquí a la casa o no traer las preocupaciones de casa acá es lo que nos permitirá, creo yo, un balance. Mira, no pudiste tocar un mejor tema, Relly, porque yo siento que todos algo nos marca, ¿no? Obviamente olvidémonos de la edad, la juventud e inmadurar. Y siempre hay algo que te marca. En mi caso fue 2016 la muerte de mi abuela. Al Correcto. igual que vos, me enseñó que aquel mundo de una profesión que tiene mucho ego, ya vamos a hablar del ego después de la profesión, pero te pone los pies sobre la tierra y te dice, no, o sea, puedes tenerlo todo, puedes estar en la cima, pero lo que necesitas es salud y familia, punto. Y te reubica un poco el orden, y no es que uno deja de amar las cosas, simplemente entiende a cómo balancearlas y equilibrarlas de la mejor manera. Yo creo que eso es mágico, y cuando hablamos mucho de la realización profesional, del crecimiento o mensajes que podemos dar, ese es uno de ellos. A tu tiempo te va a llegar esa experiencia que te va a enseñar a cómo organizar tu vida y hacia dónde vas a ir de ahora en adelante. A vos te llegó aquí con el COVID, pero también años atrás tuviste un parteaguas, ¿no? Un momento en tu vida en el que tomaste una decisión de dejar todo atrás, irte a la capital, buscar un sueño y salir adelante. Ahora que lo ves 10, 15 años para atrás, ¿hubieras tomado la decisión? Sí, ¿te arrepentí de algo? No. Me arrepiento, ¿sabes? De no haber hacerlo tomado. antes.
No, 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 de no haber tomado más fotos, de no haber tomado más Ah, fotografías. Yo creo que esas pausas que vos te regalás para decir, hey, quiero tomar una foto de cómo estoy ahora porque no quiero olvidar lo que me ha costado. Me encantaría tener una fotografía de aquel pequeño cuartito en la colonia Villa Olímpica de Tegucigalpa, donde solo habían dos camitas plegables, donde vivíamos con mi hermano, donde a veces nos comprábamos un churro, porque él se fue con el sueño de estudiar en Bellas Artes y yo el gran sueño de Televicentro, y nos comprábamos un churro y poníamos el churro en medio de las dos camitas y tajadita él, tajadita yo, y ese a veces era un almuerzo. Entonces me encantaría tener una postal de esos momentos para enseñarle a mis hijos y decirles, papi, los sueños se pueden hacer realidad. Hijo, si vos no desmayás, si vos trabajás, si vos nunca dejás de creer, si vos entendés que aquel momento de pobreza o de dificultad solamente es una etapa donde el metal está siendo probado a fuego, pero de allí va a salir una espada más fuerte, más resplandeciente, más bonita, más útil. Si vos entendés que ese fuego es momentáneo, que los golpes del herrero simple y sencillamente son un momento, entonces me encantaría tener una postal para decirles, porque te voy a decir algo, mis hijos, y no es alardear, es una realidad. Los dos hijos míos nacieron en una época donde ya eligen, me quiero ir en el carro blanco o el rojo. claro. ¿Entendés? Vos caminabas, Rel. Exactamente. Entonces, me encantaría también decirles, papá, y se los cuento, se los digo, pero como te digo, me gustaría tener más fotos. Papá Claro. se iba caminando desde la colonia Villa Olímpica hasta Televicentro porque no tenía para el taxi, pero en todo ese trayecto mucha gente pensaba que papá estaba loco, porque yo iba en el trayecto repasando las noticias que iba a ir a comentar, repasando mis pensamientos, mis análisis, las cosas que yo quería ir a decir a la radio. Entonces, me gustaría haber hecho un poco más de pausas para tomar algunas otras fotografías. La decisión de irme a Tegucigalpa me cambió absolutamente la vida, pero sobre todo me permitió entender que el éxito no te pertenece solo a vos, que el éxito es Bien la dicho. suma de muchas personas que creen, que confían, que dan la oportunidad, pero también de otras que cierran puertas y eso te da combustible, de otras que te dicen que no y eso te debe impulsar a demostrar que ese no se convierte en un sí, porque todo es parte de un plan. Cuando entendemos que hasta los no forman parte del maravilloso plan de Dios para nuestras vidas, podemos entenderlos. ¿Sabes qué siento yo que a nosotros nos une algo de nuestra historia? A ver, ni Relly estaría donde está, ni Carmen estaría donde está si no pasamos por Televicentro. Eso es una realidad. Pero Sí, creo que hay una cosa que nos diferencia a vos y a mí de muchos, y me atrevo a decirlos, y es que somos agradecidos. Vos sí, y yo somos seres agradecidos con la gente que nos dio la mano, con la sí, empresa que nos ayudó a ser quien somos, y hasta el día de hoy seguimos siendo agradecidos. Y más allá de eso, somos agradecidos con todas las bendiciones que nos llegaron, nunca las dimos por sentada y siempre seguimos trabajando no igual, sino que más cada vez. Y ese yo creo que tiene que ser un sentimiento que yo, por ejemplo, le quiero heredar a Luca y quiero que él siempre sepa que tiene que estar agradecido. Porque sí, nada de lo que uno tiene llega solo, como vos dijiste, ¿no? Al final es el trabajo, el esfuerzo, las posibilidades que uno tiene para los hijos quizás son distintas a las que tuvieron nuestros padres para nosotros, pero aún así estamos agradecidos. Porque sin esos suplicios que vivimos o esas complicaciones, quizás no estuviéramos acá tampoco. Entonces, al final, el agradecimiento creo que es algo que a nosotros dos nos conecta muchísimo. Hay gente que yo conozco que no lo tiene. Y no sí, sé si vos coincidís conmigo, pero les coincido falta ese completamente. agradecimiento. Mira, yo en el año pasado pues anuncié mi salida de Televicentro, que yo Muy tomaba la triste, decisión por de, cierto. de no continuar. Y claro, llegaron varias entrevistas posteriores y yo comprendo, yo entiendo al periodista que quiere buscar el titular y que quiere buscar la nota y que quiere encontrar el El hit, drama. el hit. Y todos preguntaban, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo envidias dentro de Televicentro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No le llegaron al precio en Televicentro? ¿Qué fue lo que...? O sea, y se encontraban con una persona que les decía, hermanitos, Televicentro le abrió la puerta.
a un cipote que llegaba sin título, sin pinta, sin ropa, contando la historia que siempre había soñado trabajar allí. Y le dijeron, aquí está un micrófono, una cámara, pruébese. Y me probé y funcionó y me quedé. Claro, por supuesto, siempre agradecido a René Mendoza, a Juan Carlos Pineda Chacón, a estas personas que abrieron esa puerta, que le empujaron un poquito, pero también agradecido con la familia Ferrari, la familia Villeda, que dijeron, sí, aquí está nuestra empresa, la más prestigiosa de Honduras, para que usted pruebe a ver si tiene el talento, el don, la capacidad de quedarse. Entonces, yo nunca voy a hablar Yo me mal de acuerdo, televisión. Reli, de cuando vos llegaste, Jamás. Ajá. Yo ni me acuerdo, yo me acuerdo porque, claro, o sea, al final yo pasaba más tiempo ahí que en otro lado y me acuerdo que te vi caminando la primera vez, quienes te conocemos o te han visto por la calle, tenés una manera peculiar de caminar, sobre todo de espalda, parece que va un Como pingüinito. los pingüinos de Claro, Madagascar. claro, vos que... Vos es como que te levitas por el mundo y vas caminando ahí, tus patitas de pingüino. No, viera verme Y me acuerdo caminar con conocerte mi... y tu esfuerzo era... Vieras caminar con mi hijo Aparte que menor. tenía el trabajo que yo quería. ¿Cómo? Espérate, mi hijo menor camina exactamente Igualito. igual. O sea, y es como aquel día mi hermano hizo un video y íbamos en el campo caminando los dos y exacto, una cosa pero impresionante. La Pero tu genética pecho es- siempre muy en alto, ¿eh? O sea, o sea, yo creo que te la creías, Relly, o no te la creías, porque esa es la impresión que me dabas a mí. O sea, cuando yo empiezo a escuchar de Relly, era un niño que llegó y luego empiezo a ver los toques al aire y era como, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde tiene este juego de palabras? O sea, y este no era solo el Relly personaje televisión, sino que así nos escribís a tus amigos, así le escribías a tu familia, o sea, ese sos vos, ese Relly poeta, ¿de dónde salió? Ok, sale de dos cosas esencialmente. La primera, leer. De La Paz. Correcto. Eh, Primero leer. Yo recuerdo, estábamos en segundo grado y yo le metí un crayola en la nariz a un compañero, peleando. O sea, ¿En la nariz todo hasta arriba? Así, sí. O sea, él me molestaba mucho, me agarraba el pelo Eso se llama bullying hoy en día. bullying, sí. Pues entonces yo un día me cansé, el valiente llega, o el abusador llega, perdón, hasta donde el cobarde o el abusado lo permite. Un día agarré un crayola y se la zampé en la nariz. Y aquel man empezó a sangrar y ya fue un gran drama. Pues entonces la bibliotecaria, la profesora Yolanda Paz, como castigo, hoy bien el castigo me dijo, a partir de hoy se va a quedar, a mí me iba a traer mi mamá más o menos a las 12:30, salíamos a las 12, me iban a traer a las 12:30, entonces 12:30, 12:40, mi mamá era vendedora ambulante en Cihuatepec, entonces esa media hora, 40 minutos, esa profesora A la biblioteca. bibliotecaria se dedicaba a, aquí está Cervantes, este es Julio Cortázar, este es Borges, este es Galeano, el uruguayo, y era como de aquel silencio porque la escuela ya estaba vacía, yo sentado al lado de ella en el escritorio y ella leyendo también, y si yo murmuraba, ¡pam!, la regla, silencio, estamos leyendo. O sea, y los últimos 5 minutos eran, ¿qué no entendiste? ¿Qué te explico? Entonces, esa relación con ella, que te voy a mandar una fotografía para que la pongas, esa relación con ella hizo que me volviera prácticamente adicto a leer, absolutamente adicto a leer. Y leo mucho, leo todo el tiempo, leo de todo. Entonces creo que esa labia, la casaca, viene producto de un niño devorador de libros, absolutamente. Y hay algo que yo lo cuento y poca gente lo cree, y es que yo en mi infancia y en mi adolescencia era sumamente tímido, Carmen, pero sumamente retraído. Si vos buscas una postal de la escuela, el último en la fila era yo. Era vos. Era yo, pero algo ¿Y pasaba. cómo perdiste eso? Espérate, algo pasaba cuando la profesora decía, ¿alguien quiere exponer? ¿Alguien quiere declamar en el Día de la Madre? Yo levantaba la mano
Y cuando a mí me entregaban el micrófono, no me preguntes. O sea, algo sucedía, algo emergía, y lo increíble era que yo agarraba delante de las 200 madres y y después volvía a ser aquel niño asustadizo. Te puedo Y, contar algo. ajá, A mí me pasaba lo mismo. Yo quería siempre exponer. A mí los profesores me pedían no exponer y decían los grupos, pero Carmen no expone. correcto. Y eso porque a mí me encantaba. O sea, a mí dame a hablar y yo era feliz. Yo me acuerdo que, por la verdad que yo viví en Comayagua casi 3 años, creo que pues estaríamos cerquita, imagínate en la vida. Ujú, Y yo cuando tocaba presentar, yo presentaba como que eran noticieros. O sea, y correcto. ponía a mis compañeros con pancarpas atrás que era como que salía la noticia aquí y los profesores decían, Carmen no expone más. Y eso era lo que a mí me llenaba. Pero luego me Sí. ponían el 1 a 1 y era un poco más tímida. O sea, que te Ujú. entiendo a la perfección. O sea, que sabíamos que queríamos esto, hablar te daba no sé si era confianza o era la facilidad de saber que queríamos hacerlo. Quizás eran los primeros pasos en nuestras cabezas, ¿no? Sí, aparte que yo creo que la etapa formativa debemos tener muchísimo cuidado en lo que le decimos al niño. Yo siempre, cuando me toca dar conferencias a padres de familia y demás, les digo, lo que usted le dice a un niño no son solamente palabras, se cincelan en el corazón y en la mente de los niños. Entonces debemos tener muchísimo cuidado en qué tanto impulsamos los sueños de los chiquis, qué tanto los levantamos, qué tanto les enseñamos a atreverse a soñar. Y yo creo que hoy en día quizás un poco es menos riguroso, ¿no? Hoy en día si sos bueno en algo, seguilo cultivando. Si a ese Correcto. niño le gusta exponer, pintar, dibujar, hace que lo haga. Antes era Sí. más como, tenés que ser averaje, tenés que ser normal, tenés que ser de todo un poquito, pero no, o sea, yo creo que hoy en día tenés que buscar a potenciar las cosas que al niño se le dan. Si al niño le gusta estar activo, pues ponerlo en deporte. Si al niño le gusta oratoria, enseñarle más. Si le gusta leer, que leas caricatura, dale, que puede aprender a dibujar. O sea, creo que antes, pues obviamente eran distintas las épocas y se entiende. No es reproche, simplemente era pues, las La cosas que realidad. ocurrían. Pero al final de ahí también salen nuestras pasiones. Yo me acuerdo chiquita cuando me preguntaron qué quería hacer y yo puse trabajar en la televisión y el Ujú. logo de Televicentro. Y a vos te pasó algo similar, o sea, vos soñabas con Totalmente. estar ahí, con hablar de deporte en Televicentro y fuimos de los pocos que lo logramos en aquella época que era todavía más difícil. Hoy en día hay más facilidad, ¿no? Para llegar a los medios de comunicación, no solo en Honduras, en el mundo entero. Pero en aquella época era difícil. Imagínate para mí, mujer, Reli, o sea, era todavía un poco más complejo los espacios. Y vos bien lo decís, sin título ni nada. ¿Te dolió alguna vez eso? ¿Sentiste que eso podía limitarte? Sí, claro, pero realmente te digo, no creo, No te define. mm, primero, no te define, pero también siento yo que el haber comenzado tan jovencito, comencé a los 11 años en la radio, me hizo pensar que en algún momento no lo necesitaba el título como tal de la universidad. Y yo sé que aquí armó un relajo porque hay mucha gente que toma esto y dice, Reli dice que no es necesario estudiar a la universidad. No, 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 no. Haga una pausa y escúcheme. Ese es mi caso, mi historia. Y mi historia es un 1 en 1000. Se necesita un título, se necesita formarse, se necesita ir a la universidad. Yo no soy el ejemplo, porque quizá a mí me fue bien, pero no necesariamente a usted le vaya a salir la jugada tan bien como quisiera, porque yo decidí no estudiar e invertir todo ese tiempo en verdaderamente forzarme y trabajar. Entonces, pero esa es mi historia. Yo no recomiendo. A mí me encanta un man que se llama Odín Tupeirón, que dice, no me mire como ejemplo. No soy yo el ejemplo, porque yo sí creo que se debe estudiar, que se debe formar. Yo no estudié periodismo como tal, pero tengo 2 diplomados en coaching, en storytelling, tengo un diplomado en administración de empresas, he sacado cursos de un montón de cosas. Yo no reniego de la formación. Yo lo que creo es que me convertí en un periodista sin título y nada más. Claro. Pero yo quiero estudiar psicología en la universidad. De hecho, creo que lo voy a comenzar a hacer. Quiero sacar una licenciatura en teología. O sea, yo no recomiendo, y cada vez que me entrevistan lo aclaro, yo no estoy diciendo que usted no vaya a la universidad. Estoy diciendo que a mí la jugada me salió bien, a mí, gracias a Dios, a mí.
pero no necesariamente a usted le vaya a salir. No, estoy de acuerdo con vos que hay que marcar ese punto porque cada quien también con las posibilidades que tiene en su vida, o sea, en tu caso no se dio y te has seguido formando de la manera en la que podés. Yo pude estudiar, tampoco estudié periodismo, igual le han matado porque no estudié periodismo, yo estudié comunicación y publicidad. Entonces, al final la gente cuando le quiere encontrar un pelo, Relly siempre le va a encontrar un pelo a la sopa y van a encontrar como molestar al final del día. El nombre del podcast es Football Love. Y yo sé Ajá. que el fútbol a vos te ha dado muchísimas cosas más allá de amor. ¿Sentís que desde que estabas chiquito sabías específicamente que lo que querías era fútbol? ¿O estabas inclinado tal vez a otros deportes? ¿O no te molestan otros deportes? Yo soy No. fútbol. A mí cuando me preguntan, ¿usted es comentarista deportivo? No, mire, yo soy comentarista de fútbol. No porque reniegue de otros deportes. O sea, yo estoy enamorado de los Lakers, de LeBron y de Doncic. Yo te sigo el tenis, el fútbol americano me encanta, a pesar de que mis queridos Colts de Indianápolis son un absoluto desastre y casi que ni avanzan. Entonces, pero veo el fútbol americano, veo el tenis, veo el baloncesto, me intereso por otros deportes, pero lo veo. El fútbol lo Claro. vivo, lo sufro, Sí. lo amo, lo espero. Yo el día que me levanto y que yo sé que ese día juega el Real Madrid, yo me levanto feliz porque voy a encontrarme a una cita con mi esposa, con mi amor. O sea, es algo que desde niño, o sea, ¿cómo vos le quitas de la mente y el corazón a un niño de Ciguatepec que los padres de familia robábamos cable, porque en realidad era un robo, pero era un robo autorizado por el vecino que permitía pinchar el cable de No. él para que nosotros tuviéramos señal? Y teníamos un ¡Qué buen televisor. vecino! Espérate, y teníamos, pero cuando llegaban a hacer el cobro del cable, había que correr a desconectarlo porque los del cable no se podían dar cuenta. Entonces ¡Qué época, ¿no? quienes lo hicieron en su casa saben que se hacía con una aguja conectada a un cablecito, un cable café, y eso se iba al televisor. Pues bueno, teníamos la señal de cable. Y cuando llovía se miraba más clarito por alguna razón, no sé qué tipo de electricidad, magnetismo, se miraba más clarito. Pero teníamos un viejo televisor, y el viejo televisor era un televisor amarillo, Carmen, y este viejo televisor tenía algún problema que había que encenderlo, pero tardaba en calentar como unos 20 minutos. Entonces era mi papá decirme, va a jugar el Real Madrid, ponete a calentar el tele. Entonces era encender el ¿Con televisor qué lo porque calentaba? No, hombre, era encenderlo y el tele tardaba en tirar la señal. O sea, se iba como formando poco a poco una nebulosa y poquito a poco se iba viendo más clarito hasta que ¡plá! Ya está. Y yo, ¿cómo le quitas a un niño que su papá llegue y le dice, hoy juega la final de Champions el Real Madrid contra la Juventus, y vos elegís irle al Real Madrid, y elegís irle al Real Madrid porque son los que juegan de blanco como tal, y ¿cómo se lo quitas? No, no. ¿Cómo se lo quitas? Y es bien difícil de entenderlo, o sea, porque hay mucha gente que dice, ojalá pudiera vivir lo que es ser aficionado a un deporte. Obviamente yo Sí, preferiría que fuera fútbol, pero es esa pasión y ese amor que se tiene por los clubes, obviamente los países, pero nace por algún vínculo. Y yo nace creo que por un nosotros como vínculo. hondureños tenemos eso muy arraigado. No sé cómo va a ser las próximas generaciones, ¿eh? Porque yo también crecí así, o sea, viendo fútbol todos los fines de semana. Está costando, Carmen, No sé si está estas costando. generaciones, Mm. porque Mira, yo tienen acceso a tanta opción. tengo un niño de 8, tengo un niño de 6 y me cuesta hacerlo ver al Real Madrid, y ya ni te cuento cómo me cuesta hacerlo ver al equipo que yo tengo de Liga Nacional, porque sí tengo un equipo en la liga. Me cuesta que ellos estén atentos, me cuestan que esperen 90 minutos para la alegría, porque están acostumbrados a cosas más inmediatas, más rápidas, emociones más directas. Claro. Va a costar un poco. Pues entonces yo me enamoré del fútbol de una manera tan exagerada que comprábamos el periódico y lo comenzaba a leer de atrás. Yo le daba vuelta y lo comenzaba a leer de atrás hacia adelante, Del porque lo deporte. último eran las noticias
y quise ser futbolista y de verdad tuve todo para ser futbolista, todo, Carmen, o sea, lo tuve, tacos, chimpas, calzoneta, camiseta, permiso de mis padres. ¿Qué te faltó? Había un equipo en el barrio que se llamaba Catrachitos, el campo quedaba más o menos a 2 cuadras de mi casa, mi papá soñaba con un hijo futbolista y creía verdaderamente, lo único que me faltó fue el talento para jugarlo, un pequeñísimo detalle que impidió que mis sueños de ser futbolista se alcanzaran, pero recuerdo muy bien que un día mi padre me fue a ver jugar y con la escuela y me abrazó el viejo. No sé si has visto estos tipos que hacen demoliciones de edificios para luego construir uno nuevo. Bueno, mi papá primero hizo la demolición para luego volver a construirlo. Primero la demolición fue: hijo, usted no tiene el talento para jugar al fútbol, no nació con este talento, lo siento, su padre lo va a apoyar todo lo que usted quiera, pero usted no tiene talento. Pero hay algo para lo que sí tiene talento. Ahí es cuando comienza a construir para hablar de fútbol. Y estamos aquí porque un hombre humilde, sencillo, patrolero, constructor de carreteras, que llegó apenas hasta 3er grado, le dijo a su hijo en un momento: usted tiene talento para hablar de fútbol. Por eso le digo, cuide lo que usted le dice a su niño, cuídelo, porque lo puede convertir usted en alguien que se dedica a hablar de fútbol y que le va bien, gracias a Dios, hablando de fútbol y que tiene una carrera hablando de fútbol, o usted puede destruir los sueños de su muchacho. Así que amo el fútbol de una manera intensa, lo vivo, no oculto mis pasiones. La gente sabe que soy del Madrid, la gente sabe que soy de Chivas, la gente sabe que soy de River, porque yo a la gente quiero mostrarle eso mi alma. Eso es lo único que no entiendo. Eso y no mi corazón. Lo de River ahí no lo termino de entender. Mira que a mi casa somos de Boca, ¿eh? Sí, sí. Pero ¿por qué River? ¿Por qué escogiste a River? Por los blanquitos. O sea, si te fijas, hay una relación, Real Madrid, claro. Las Chivas. ¿Cuáles son los colores de las Chivas? Obvio, ya seguí tu línea, ya quedó claro. Rojo, blanco. ¿Cuál es el equipo de Argentina? Blanco con un poquito de... Ya vas, yo creo que ya diste. Entonces, no, por esa relación, en El Salvador me gusta la Alianza, porque juegan de blanco. Entonces, pues, lo voy buscando los de blanco en todos lados. Entonces, vale más que, discúlpame, Rolly, pero vale más que creciste en la época que la televisión era color, porque si no vas a ver a qué equipo iba, porque entonces, ahí no hubiera sabido ni qué color eran los equipos. Entonces, yo le digo a la gente, porque hay mucha gente que me critica por esto, hay mucha gente que dice: ¡qué barbaridad! Un periodista no debería tener equipo de fútbol. Mentira, todos tenemos equipo de fútbol. No estoy de acuerdo. Todos tenemos. Y usted quiere que le mienta. Usted quiere que yo... Mire, yo aquí vengo transparentemente a decirle que a pesar de que yo amo a este equipo, vengo a comentarle el partido. Usted me quiere escuchar. Escúcheme. No me quiere escuchar. Deslice. Solo tiene que hacerle así, mira. Y ya usted escuchará a alguien que... Yo en esa parte sí coincido con vos. O sea, que podés decir de qué equipo sos si querés. Y si no querés decir, no lo digas. O sea, a veces cuando ya lo expones, ya la gente entiende un poco, porque cuando matás igual vas a matar, y cuando vas a lavar igual, y no por eso vas a matar al otro. Esta es mi opinión profesional, y allá cada quien la que tome, porque hay muchos que deciden guardarla, y está bien, guárdalo si usted quiere, no hay ningún problema, que genera especulación y un poco más de drama. Quería hablar del drama, porque vos sos un personaje que, más allá de lo que hizo en la pantalla como tal, te gusta el drama en el tiki, ¿no? O sea, entras en el debate, en la opinión, en la respuesta con la gente. ¿Cómo has sentido tu personalidad en redes sociales y cómo te ha ayudado en general? Ayer un man me preguntó: ¿a qué hora es el partido? Y yo le puse 1:30 hora de Yuscarán, el paraíso. Esto es un poco como para que la gente entienda que está hablando con un ser humano que también se enoja, con un ser humano que celebra, con un ser humano que se frustra, con un ser humano que disfruta, que grita el gol. Yo lo que quiero que la gente sepa es que Relly vive el fútbol igual que yo, lo disfruta igual que yo. Los insultos los ignoro y los bloqueo cuando puedo. Yo creo que el fútbol podemos... y elijo siempre 2, 3 comentarios muy al azar, entro a la publicación y veo algo, y cuando hay y cuando hay una posibilidad de me tiraste una chinita, yo te tiro otra, un poco de jugar con eso, dentro del marco del respeto, dentro del marco de
respetar a la persona, respetar al ser humano que está al otro lado de la pantalla. Yo creo que eso te genera naturalidad con la gente, porque no me gusta la gente que parecen robots y que nunca contestan, que nunca interactúan, que solo ellos hablan. Me gusta la gente que podemos darle al aficionado el espacio de que te diga: no estoy de acuerdo, no me parece, sí me parece, me gusta lo que estás opinando, creo que hoy estás perdido. Esa interacción me parece que es rica. Yo he aprendido de comentarios de aficionados. Yo he aprendido de cosas Cierto, que el sí saben aficionado más que uno a dice. veces. Entonces, yo creo que vale la pena admitir que no lo sabemos todo. Leo los comentarios, leo la mayoría de los comentarios. Claro, cuando aparece alguien que me pone: vos, cejudo, hijo de la gran, busca a quién. Allí no hay nada que comentar. ¿Te Allí afectó alguna vez eso, Rayleigh? O sea, no, 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 el bullying no, no, no. nunca. La verdad que has tenido, y esto lo digo no del diente al labio, o sea, yo sí he sido muy sensible y yo creo que por algo me he metido en un encaparazón un poquito más. Pero vos tenés una piel a vos te sopleteaba que te dijeran cosas, o sea, ha sido más piel dura en cuanto al bullying o al ciberataque que pueden generar las redes sociales. No ¿Saben sé qué cómo pasa? has hecho eso. Mira, entendiendo una cosa, yo tengo capturas de pantalla y sucedió hace poco, Carmen, sucedió hace 3 semanas. El Madrid jugó un mal partido, jugó un pésimo partido, no recuerdo contra quién. Y yo subí un video diciendo qué mal juega este equipo. Y hubo una persona que me escribió: por eso me encanta escuchar a este periodista a pesar de ser madridista, un hombre objetivo que siempre dice la verdad. Como a los 5 días el Barcelona creo que empata contra el Atlético en las semifinales de Copa, y yo dije un partido del Barcelona que me dejó algunas dudas. Vendido, porque como sos madridista, basura, tenés que hablar mal de mi Barcelona, perro. Pero si hace una semana era el ganador del Pulitzer y ahora soy un perro vendido. ¿Entendés? Entonces, entender esa volatilidad de la gente. Yo he tenido gente que alguna vez me ha dicho algo en Twitter, sobre todo en la época de Twitter, que me insultaban. ¿Qué Y época? que luego me los encontraba en un lugar y: hola, Relly, mire que yo a veces he peleado con usted. Pues decímelo ahora a la cara. Decímelo de frente. No, es que solo es joda, solo es ganas de... Entonces, cuando entendés que hay mucha gente que está enojada, que está frustrada, que está triste, que se quiere desahogar, que simplemente quiere llamar la atención, entonces allí vos dejás de darle tanta importancia a esa opinión. Yo no digo que no la leas, yo no digo que no escuches, yo no digo que no tengas los ojos abiertos para entender que allí puede haber un comentario interesante que te puede nutrir, que te puede hacer crecer. Yo lo que creo es que vos no podés llevarte eso fuera del celular. Vos no podés amargarte por eso. Vos no podés llegar amargado a la casa. Vos no podés llegar que eso te afecte a tu trabajo. Yo siempre creo que nuestro trabajo, el tuyo, el mío, Carmen, el de todos los que nos comunicamos, es como un pintor. Este ejemplo te va a encantar. A ver. Yo tengo una opinión del partido, o tengo un reportaje del partido, o tengo un podcast, tengo una entrevista. Y digamos que yo lo pongo en la galería, en la exposición. Aquí está mi cuadro. Yo pinté una playa con 2 gaviotas, con una pequeña palmera y una barca en el fondo. Este es mi paisaje. ¿Sabes cuál es el problema? Que aparezca alguien: no me gusta esa papada, yo quería que en medio del mar hubiera Mazinger Z. Entonces vos empezás a decir: uy, sí, un robot estaría bien, y agarrás tus pinceles y pintás el robot, y aparece otro: no, a mí lo que me gusta son los edificios en la playa. Permítame, ya le voy a poner un edificio en la playa. Sí, ahí está, mire, ya. Entonces, después de 4 o 5 opiniones, vos terminaste deformando tu opinión. Tu paisaje ya no es el que vos pintaste, ya no es el que vos creías, es construido por los demás. ¿A qué me refiero? Esta es mi opinión del partido. Esto es lo que yo veo. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo pienso y se lo expongo. ¿Le gusta? Qué bueno. ¿Le parece? Qué bien. ¿Tiene un aporte? ¿Algo que no está de acuerdo? Está bien, no pasa nada.
coméntelo. ¿Me quiere insultar? No voy a cambiar. Por mucho que usted insulte 100,000 veces, no voy a cambiar mi opinión. Tienes que ser un poco firme en tu opinión, pero también abierto al mismo tiempo a escuchar aquellas críticas que de verdad son constructivas. Quien te insulta no es una crítica constructiva. Y a ese si le puedes cerrar el grifo, si le puedes cerrar la puerta de tu sala, porque nuestras redes sociales son como una sala donde vos invitas a la gente a compartir. Pero si alguien viene a hacer relajo, amablemente le decís, fíjese, vaya para afuera, le cierra la puerta, chao, él continúa con su vida, yo con la mía y todos felices. Increíble, y tenés toda la razón, que tenemos que aprender a entender a esas diferencias y que no siempre tenemos que influir en lo que la otra persona opine o sienta. Rey, en 2019, hace 6 años, coincidimos en aquel Mundial Femenino y Copa Oro. Fue una experiencia hermosa la que yo pude vivir, por ejemplo, Sí. desde mi experiencia, y te agradezco mucho porque fuiste parte de que fuera tan linda. Pero me acuerdo una conversación que tuvimos en esas jornadas extensas. Carmen, yo en 5 años voy a tener esto, voy a estar haciendo esto, y ahí estás. 6 años después, estás haciendo lo que me dijiste en 2019. O sea, más fiel y real con vos, imposible. ¿Dónde te ves en 5 años, Rey? ¿Dónde me veo en 5 años? Me veo siendo el mejor conferencista de Centroamérica. Me veo dando conferencias por toda América Latina. Me veo con mi productora haciendo cosas para Netflix, Amazon, Max. Quiero que el logo de Luma aparezca allí. Diga una serie de Netflix realizada por Luma Producciones, o de Amazon Prime, o de Apple TV. Quiero estar en una de esas plataformas. Quiero crear Luma Academy, creo que es otro de mis sueños. Quiero formar gente, es decir, traer un grupo de muchachos que vengan y que aprendan cómo contar buenas historias, cómo editar, cómo iluminar, cómo autogestionar su propia marca, cómo crear contenido, pero contenido de valor, contenido que conecte. Yo creo muchísimo, Carmen, en la multiplicación del conocimiento. Yo no le tengo miedo a que de un grupo de muchachos que venga aquí a aprender salga uno mejor que Relly. Está bien, no pasa nada. Más bien yo soy parte de la historia, porque al final cuando vos entregas tu conocimiento, algo de vos, de tu alma, de tu espíritu se va allí. Y esa persona, aunque no lo acepte, o mejor aún, si lo llega a aceptar, vos vivís más a través de ese conocimiento que se fue y que vos ayudaste a formar. Entonces quiero formar Luma Academy, quiero fortalecer el tema de conferencias. Me encanta, Carmen, me encanta, me fascina. Bueno, Híjole, el día que me toca dar conferencias es como el día que juega el Madrid. Me levanto feliz, pletórico, ese instante, ese momento cuando quien te presenta dice, y con ustedes, Relly Maradiaga, ese primer aplauso, ese aplauso que muchas veces, Carmen, es un aplauso eufórico, pero que a veces también es un aplauso de, este no es el man de deportes, ¿qué carajo viene a decirnos este man si lo único que sabe es de deportes? Y vos sentís eso, fíjate, Carmen, fíjate que vos sentís ese reto. y cuando terminas, Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Dejar en las personas, porque en las conferencias lo que vos dejas es una semillita, que luego no sabemos si va a germinar o no. Una semillita de agradecimiento, de esperanza, de convicción, de buscar cada día la mejor versión de nosotros. Yo tengo un lema y siempre lo comparto. Yo prefiero ser prefiero ser amo de mis derrotas que esclavo de mis dudas. Es decir, prefiero decir, lo intenté y perdí, pero es mi derrota. Yo lo intenté, sí, lo di todo, lo entregué todo. Lancé algo, no lo vio nadie, pero no importa, porque es mi derrota, porque yo lo intenté. A andar durante toda la vida, ¿qué hubiese pasado si yo lo hubiera intentado? El hubiera es una prisión terrible de la cual todos deberíamos intentar escapar. Cuando a mí alguien me dice, fíjate que yo puse un negocio y fracasé, yo le doy la mano y le digo, qué bueno, lo pusiste, lo intentaste, al menos lo intentaste. Entonces en las conferencias se trata de eso, y es algo que quiero seguir fortaleciendo. Ya voy por mi tercera certificación
Ya esta certificación ya será una certificación internacional que me permitirá dar conferencias prácticamente en todo el mundo. Así que eso es algo que me tiene contento, ilusionado y encantado. Y bueno, Qué bello. ahí vamos, ahí seguimos creyendo en un plan maravilloso que es el plan de Dios. Yo siempre digo y siempre recuerdo aquel versículo que dice, el hombre hace sus planes, pero Dios afirma sus pasos, está en Proverbios. Yo puedo hacer un plan, yo te digo, quiero ser el mejor conferencista de acá, quiero ser... ¿Dónde me tendrá? ¿Dónde me pondrá el Señor? Él sabrá. Puede que allí, puede que en algo menos, puede que en algo más. No sé si seré presidente de la República dentro de 5 años, pero será donde Él quiera. Gracias, Relly. De verdad que, como siempre te digo, una charla nuestra puede durar horas, Sí, definitivamente, pero te agradezco la confianza, la oportunidad y sobre todo la apertura, ¿no? Para contar quizás alguna que otra cosita de tu vida. Te admiro muchísimo, más allá de lo que te admiro como colega, es lo que te admiro como ser humano, como padre de familia, como esposo, como hijo, como amigo. Yo creo que está de más decirlo porque eso lo yo lo sabes sé. y a Y lo es largo de los recíproco años. también, Y es mutuo, eso te iba a decir, que es es mutuo. mutuo nuestro cariño y nuestra amistad. Gracias, Mirrell. Ha sido un verdadero gusto, Carmen, y espero que este podcast siga creciendo y que sea simplemente una escalerita más, un tabloncito más, un peldaño más de la impresionante escalera que llevas de triunfo en tu vida. Brillás y como siempre te he dicho, la luz tuya es tuya, te pertenece solo a vos. Esa luz brilla donde sea que estés, la llevas vos, la potencia vos y yo sé que esto será un nuevo hit para tu vida, un nuevo batazo afuera del estadio. Así que Dios te bendiga y que bendiga a todo tu equipo de producción. Ha sido un gusto y esperamos que haya una segunda ocasión, una segunda oportunidad. En Luma. En Luma, por supuesto. Saludos, Chao, Relly. gracias. Bye. Hola, soy Jaime Macías. Si quieren más contenido como este, suscríbanse a Red de Fútbol y activen las notificaciones.